Muy buenos días para todas y todos. La ponencia que les voy a presentar se titula Creencias sociales sobre reconciliación y reintegración en ciudadanos del área metropolitana de Bucaramanga. Esta ponencia hace parte de un macroproyecto que se titula Barreras psicosociales para la construcción de paz y la reconciliación en Colombia, y los autores de esta ponencia particular como coautores, la profesora Leis Borges Farfán y Juan David Villagómez, y la autora principal, quien les habla, Diana Carolina Gómez Meneses, los tres profesores de la Universidad Pontificia Bolivariana de las seccionales Bucaramanga y Medellín. Este macroproyecto busca comprender cómo se han construido las barreras que históricamente han imposibilitado la reconciliación social en el país, y particularmente en el marco de la firma del Acuerdo de Paz del 2016, la reintegración de las y los desmovilizados en Colombia. El líder de esta investigación es el profesor Juan David Villa de la UPB Medellín, y se está realizando con profesores de distintas universidades, como la Universidad San Buenaventura y la Universidad Javeriana de Cali. Entonces partimos de un contexto de conflicto armado interno en Colombia, violento, con cifras alarmantes, en este caso a nivel cuantitativo. Esto es el registro único de víctimas, que señala que hay más de 9 millones de personas registradas y más de 11 millones de eventos, de hechos victimizantes, muy variados. Entre estos los más frecuentes, el desplazamiento forzado, también el homicidio. Estas cifras cuantitativas no son exhaustivas, no dan cuenta de la afectación en otras dimensiones que han desestructurado socialmente pues comunidades y colectivos, y parte de la dinámica de la guerra es precisamente esto, la invisibilización y la imposibilidad de reconocer a todas las víctimas y todos los impactos. Dentro del marco teórico partimos de que en Colombia se ha librado un conflicto que puede ser conceptualizado como intratable, de acuerdo a Bartal y Halperin. Estos conflictos y las sociedades que libran estos conflictos los perciben como irresolubles, son muy prolongados, violentos, una violencia muy ardua, y demandan gran cantidad de recursos, tanto materiales como humanos. En el marco de estos conflictos intratables, las sociedades que los viven, que los padecen, tienden a construir una estructura sociocognitiva como barrera para la paz, dado que se legitima una cultura de conflicto. Esa estructura se caracteriza por un grupo de creencias compartidas, cristalizadas en el tiempo, que se mantienen en el tiempo, una serie de emociones colectivas que en general son negativas, como el odio, la rabia, y unas narrativas del pasado, es decir, de cómo las personas interpretan y comprenden el porqué de la guerra y por qué se ha librado la guerra y quiénes son los actores de la guerra y sus causas. Nosotros en esta investigación particularmente nos centramos en las creencias sociales sobre el etos del conflicto. Algunas de estas creencias tienen que ver con la justicia en las propias metas, es decir, cómo yo justifico y racionalizo el objetivo que tengo para el conflicto, en este caso, por ejemplo, la conquista de un territorio, cómo se cree que esto es por seguridad propia y también por seguridad del país, entonces, por tanto, se tiene que militarizar ciertas zonas para alcanzar esa seguridad anhelada. Hay creencias sobre legitimación del individuo, se les resta, se les desprovee de su carácter humano, relacionándolos con animales, también con entidades demoníacas. Creencias también sobre la unidad, todo Colombia unido en función de acabar con ese enemigo único y terminar el conflicto. También la creencia de alcanzar la paz a toda costa, particularmente a través de la confrontación directa y violenta. Y creencias sobre el patriotismo, es decir, ese sentido de pertenencia que se tiene ante la nación, que legitima el sacrificio de seres humanos librando esta guerra. Y todo ello lleva a que se cree un trauma psicosocial, en palabras de Martín Baró, es una herida socialmente creada, caracterizada por procesos de deshumanización del adversario,
de deslegitimación y descalificación, que conlleva también a justificar y legitimar que se le aniquile, y esto conlleva a una militarización de la mente. Si Martín Barón señala que la militarización de los territorios generalmente lleva a que también militaricemos nuestra mente, y así entonces nos relacionamos con el otro desde los verbos de la guerra, desde el ataque, desde la confrontación violenta, desde el exterminio, desde la defensa. Así, el objetivo de esta investigación fue analizar qué perspectivas de reconciliación surgen en un grupo de ciudadanos del área metropolitana, explorando particularmente las creencias sociales como categoría de análisis hacia personas desmovilizadas de grupos armados ilegales en un contexto de posacuerdo, esto particularmente con desmovilizados y desmovilizadas de las FARC. Las preguntas que buscábamos responder es qué creencias se han construido o han construido los participantes ante la posibilidad de convivir con un desmovilizado, y cuáles son sus creencias sobre la reconciliación en el contexto de un conflicto intratable y también de posacuerdo con las FARC. La metodología: desarrollamos un estudio de corte cualitativo, fenomenológico, hermenéutico y enfoque crítico. Realizamos un muestreo no probabilístico intencional de bola de nieve de 32 personas, 20 mujeres y 12 hombres, ciudadanos de Bucaramanga, sin adscripción a partidos políticos ni militantes de ONGs y demás, ciudadanos del común. Realizamos entrevistas fenomenológicas estructuradas y a profundidad, y la técnica de análisis fue un análisis de contenido de un procedimiento categorial por matrices, avanzando desde un proceso intratextual, intertextual y de codificación teórica de primer y segundo nivel, explorando la categoría de creencias sociales. Dentro de los resultados encontramos 4 categorías que tienen que ver con las creencias sobre la reconciliación y la reintegración de desmovilizados y desmovilizadas de los ciudadanos de Bucaramanga. En este caso emergieron 4 categorías: oportunidades para desmovilizados, resarcimiento del daño por parte de los desmovilizados, obstáculos para la reconciliación y legalidad y seguridad. Aquí, bueno, acá faltó también deslegitimación. Entonces, dentro de las subcategorías que encontramos, en oportunidades para desmovilizados tenemos derechos humanos. Las personas aceptan que los desmovilizados son parte de la sociedad y tienen, por tanto, los mismos derechos. La victimización: algunos participantes subrayan que las personas desmovilizadas han sufrido lo que fue la violencia y por tanto se vieron empujados a participar de estos grupos debido a desigualdad social, económica y política. También subrayan que es necesario que se brinde estudios, subsidios, vida digna y de calidad para que ellos puedan estudiar y se les dé la posibilidad de hacerlo a través de subsidios económicos. Se subraya también la pertenencia rural, es decir, que al ellos y ellas pertenecer al campo, a tener un origen rural, es más difícil quizá obtener una fuente de empleo o emprender un negocio, por tanto hay que apoyarlos. Aquí ustedes pueden ver que al lado del número del participante hay una A. Entonces esto quiere decir que estas personas todas están a favor o estuvieron a favor del acuerdo de paz firmado entre el gobierno Santos y las FARC en el 2016. Esto se categorizó previamente. También hay en esta categoría de oportunidades para desmovilizados una diferenciación muy marcada entre rasos y comandantes. Las personas en desacuerdo y ambivalentes frente al acuerdo de paz subrayan que a los rasos sí se les debería dar oportunidades, pero a los comandantes es más complejo, es más difícil. Un participante señala muerte con muerte. O sea, hay una desfavorabilidad hacia la reconciliación con los comandantes. En la segunda categoría, que tiene que ver con el resarcimiento del daño, surge que los participantes consideran que los desmovilizados deben realizar trabajo social. Acá hay tanto personas en acuerdo y desacuerdo. También hay una victimización y también se exculpa a los desmovilizados, dado que muchas de estas personas fueron reclutadas de forma ilegal siendo muy jóvenes. Entonces, que preguntan qué más opciones tenían. Es decir, al ser victimizados, al haber sido reclutados ilegalmente, no tendrían como tal responsabilidad. Esto crea una tensión también entre el perdón y el olvido y la verdad y la memoria, porque hay personas dentro de quienes están de acuerdo
que subrayan que se debe dejar atrás el daño, pero hay otras que consideran que es muy importante saber qué pasó, quiénes lo hicieron, cómo, cuándo y por qué. ¿Sí? Que esto es muy importante sobre todo para restaurar los derechos de las víctimas. También en resarcimiento del daño surge la subcategoría fin de la violencia. Es decir, que se debe, la sociedad debe estar abierta a la reconciliación y se acepta la reintegración siempre y cuando se deje recurrir a la violencia por parte de estas personas. Dentro de los obstáculos emergen también las dificultades para emplearse. Aquí se hace un llamado también a las empresas, señalando que probablemente las hojas de vida de estas personas no las vayan a aceptar. Hay una deslegitimación social del desmovilizado, dado que al estar más de 10 años en el monte, es probable que no haya estudiado, eso piensan las personas. Hay una desesperanza aprendida de frustración, dado que se asume que las empresas y el Estado no van a aportar lo que deben aportar para que estas personas puedan integrarse. También una falta de compromiso del gobierno. Las personas subrayan que ni siquiera el gobierno brinda las oportunidades de empleo. Hay una corrupción de recursos para la paz. Los participantes subrayan que piensan sacarse tajada para ellos. Hay una desconfianza con los procesos de negociación política y pacífica con los grupos armados ilegales. Entonces se cree que por un tiempo pueden estar comprometidos con las acciones de reintegración, pero probablemente luego no lo van a estar. Y también un obstáculo que emerge es la continuación de la violencia. Las personas subrayan que en algunos lugares no cesa la violencia y que esto hace posible que estas personas desmovilizadas puedan ser reclutadas nuevamente por grupos armados ilegales ante la. Otra categoría que emerge es la legalidad y seguridad. Aquí en este caso es una categoría asociada a quienes están en desacuerdo ambivalentes frente al acuerdo de paz. Las personas subrayan que se reconciliarían con los desmovilizados siempre y cuando estos cumplan la ley, o sea, están en el marco de la legalidad, cumplan los compromisos pactados y también la justicia, y de lo contrario serían denunciados ante la ley. Es decir, las personas que no se sujeten a estos compromisos y a la legalidad serían puestos en manos de las fuerzas de control y de orden, en este caso particularmente la policía. Hay un tema de seguridad personal y familiar, es decir, las personas están preocupadas por lo que pueda pasarles, el riesgo que puedan correr al convivir con los desmovilizados, dado que se consideran personas violentas, y también pues emerge la categoría de la denuncia aquí. La última categoría es la deslegitimación. Aquí hay descalificación de los desmovilizados. Son unos mentirosos, se criaron sin sentimientos, es un malandro que no va a cambiar tan fácilmente, va a ser un zángano. Hay también una categoría de deshumanización, se les compara con fieras, animales y con entidades demoníacas, en este caso con Satanás. Hay una estigmatización de las personas desmovilizadas como enfermos mentales que requieren resocializarse antes de ingresar a la sociedad, y hay una clara distinción entre nosotros los buenos y ellos los malos, es decir, que no se concibe cómo se puede vivir al lado de alguien que ha matado a otras personas. Como conclusiones tenemos que hay un acuerdo en todos los participantes, tanto en acuerdo, en desacuerdo como ambivalentes con el acuerdo de paz, frente a la responsabilidad que tiene el Estado, las empresas y los programas de reintegración en la reconciliación. Sin embargo, ya a nivel personal, la reconciliación y la convivencia con los desmovilizados tiene varios matices. Entre estos está la diferenciación marcada entre lo que merecen los rasos y los comandantes, siendo más benevolentes por los primeros debido también a que ellos no tienen la culpa, ¿no? Ellos fueron reclutados probablemente y fueron obligados precisamente por los comandantes a incurrir en estas acciones violentas. Hay una lectura de contexto frente a la injusticia social, el reclutamiento forzado y la falta de oportunidades de origen rural de estas personas. Y hay una preocupación por las secuelas que deja la guerra en términos de seguridad social, personal y familiar para los participantes. Es decir, esto también está reforzando la imagen del enemigo único de estas personas. Sin embargo, estas conclusiones nos brindan un panorama positivo frente a la reconciliación en Colombia. Hay una apertura a la reintegración y creo que pues como universidad, y es una invitación para que
continuemos en estas investigaciones que favorezcan la construcción de la paz en nuestro país. Muchas gracias.